En esta clase vamos a tratar de pensar la territorialidad al interior de la sociedad moderna contemporánea desde una perspectiva antropológica, con lo que vamos a hablar de migrantes, de diásporas, de frontera, de relocalizaciones, de ciberespacio, de cárceles, de guetos o villas miseria, etc. En suma, de todos aquellos subespacios o subterritorios del territorio estatal moderno, ya sea por sobrerepresentación del poder estatal, como las fronteras o las cárceles, o por su subrepresentación, como los aeropuertos internacionales o las villas miseria. Veíamos que el territorio moderno es por antonomasia el territorio nacional, forma que se consolida a mediados del siglo XVII con el Tratado de Westfalia, cuando se conforma el sistema interestatal europeo. Sin embargo, al interior de los territorios nacionales, es decir, de los espacios jurídico-políticos definidos por las soberanías nacionales, han ido conformándose múltiples microterritorios modernos, algunos de los cuales han sido el resultado directo de las nuevas espacialidades producidas por la dominación estatal y las nuevas instituciones disciplinarias y gubernamentales, y otros, adaptaciones territoriales de grupos o poblaciones a los espacios producidos por los estados y el capital. En fin, comenzaré hablando sobre el fenómeno de la migración internacional, fenómeno que de hecho nos lleva a una problematización radical de la noción clásica de territorio nacional, en tanto, como dice el sociólogo argelino Abdelmalek Sayad, el inmigrante es el no nacional de la nación, presente en el orden nacional y, simétricamente, el inmigrante es el nacional ausente del orden nacional. En ambos casos, dice, su condición está asignada por la exclusión política, por una pérdida de ciudadanía, de derechos civiles y políticos, que se traduce en una desterritorialización o alienación territorial, lo que nos lleva a detenernos en la relación entre derecho y espacio. Fuera del orden jurídico-político nacional de su país de origen, el inmigrante pierde su condición de sujeto de derecho para descubrirse como cuerpo biológico. Y si bien en teoría sigue siendo titular de derechos humanos en tanto ser humano, estos derechos están territorialmente abstraídos, en el sentido de que no hay igualdad de condiciones ni igualdad de derechos con respecto a los ciudadanos del territorio en el que se encuentra, que su existencia se ha vuelto ilegítima y está sujeto permanentemente a la expulsión territorial, a menos de poder llegar a naturalizarse, a adoptar la naturaleza nacional, nacionalizarse, lo que puede, por otro lado, no ser igual a obtener la ciudadanía. Lo que revela que el fenómeno migratorio, como dice Sayad, reposa sobre un conjunto de simulaciones o disimulaciones que pretenden dar cuenta de la apoliticidad de la inmigración, ocultando la naturaleza política del fenómeno, cuando, a fin de cuentas, se trata del traslado de sujetos políticos bajo la apariencia de flujos de manos de obra provisoria. Es decir, esta agregación política de personas no puede ser reconocida como tal por los estados, sino que la migración es representada como resultado de meros actos volitivos individuales, lo que no quita que no haya una complicidad objetiva detrás de esta representación en la que las dos naciones pueden verse beneficiadas. Y es que la libre circulación de mercancías presupone la libre circulación del trabajo al interior de una sociedad global, en el que la motivación principal está dada por la búsqueda de mejores salarios y, consiguientemente, de una mejora en las condiciones de vida, que no sólo obedece a la presión demográfica, es decir, a los problemas de subsistencia, sino que también responde al influjo cultural de las grandes metrópolis, que nos dice que la vida tiene que ajustarse a los estilos y los parámetros establecidos por Occidente, a su nivel tecnológico, su nivel de consumo, sus hábitos de vida. Por otro lado, como les decía, hay una complicidad objetiva en el fondo de la migración, en tanto los migrantes constituyen una fuerza de trabajo sin derecho formal a trabajar y sin resguardo sindical, barata y desechable, con lo que su condición de trabajo es la absoluta precariedad salarial, lo que se traduce en su sobreexplotación económica. Y es que los migrantes llegan para realizar esos trabajos no calificados y con frecuencia mal pagados o extenuantes, que no son realizados por los trabajadores nativos. Y con esto no estoy hablando solo de los países del primer mundo, sino también, por ejemplo, los trabajadores golondrina,
que trabajan en las cosechas y que llegan del interior de las provincias, de otras provincias o de países limítrofes, para enrolarse como fuerza de trabajo no calificada y sobreexplotable, sometiéndose a condiciones de trabajo que, aquí en Tercer Mundo, son por lo general infrahumanas. Pero volviendo sobre las configuraciones espaciales de la migración internacional, aún en países extranjeros, los migrantes mantienen relaciones con sus comunidades de origen, conformando redes a través del envío de remesas a familiares, estableciendo vínculos matrimoniales y comunidades transnacionales, es decir, dando lugar a un espacio simultáneo y discontinuo que veíamos con Rogerio Hesberg y la noción de territorios red. Relaciones, por otro lado, que no solo se mantienen durante la primera generación de migrantes, sino también en la segunda y aún en la tercera generación, conformándose una especie de colonias o diásporas que van creciendo como tumores en el cuerpo desacralizado del Estado-Nación y que, por otro lado, son blanco de relaciones racistas que mantienen durante generaciones el estado de segregación, la no integración, la discriminación étnica y cultural o religiosa, y que un abrir y cerrar de ojos pueden derivar en actos de agresión en defensa de la sociedad, es decir, la afirmación del Estado como nación étnica en los movimientos nacionalistas. Por otro lado, si bien Argentina no se observa tanto, en otros países de América Latina el sueño americano de irse a los Estados Unidos a hacer fortuna está arraigado en el seno familiar, no solo como imaginario, sino de hecho como un posible social, cuya condición de posibilidad, como se dice, es tener un familiar allá, que eso facilita mucho las cosas. La migración encadena lo que nos regresa a la idea de una sociedad global que, no por ello, deja de estar fuertemente compartimentalizada y en la que lo nacional aparece como un obstáculo administrativo legal, en consonancia con textos como El mundo sin fronteras o El fin del Estado-Nación del economista japonés Kenichi Omae. Otra cuestión, diferente de las migraciones, son las relocalizaciones, poblaciones enteras que son desplazadas por razones de fuerza al interior del espacio nacional, y no solo respondiendo a situaciones de emergencia o catástrofes naturales, sino también, como observa Leopoldo Bartolomé, en relación a los llamados proyectos de gran escala y desarrollo urbano, en los que se busca erradicar las villas miseria o construir una gran obra de infraestructura, como el caso, por ejemplo, de la represa de Yacyretá, en la que fueron relocalizadas más de 40.000 personas que vivían en la vieja ciudad de Federación en Entre Ríos. Políticas poblacionales que se efectúan en nombre del interés público, bajo los trillados argumentos de progreso, desarrollo, seguridad pública, etc., pero que encubren intereses de clase, afectando a los sectores más pobres de la sociedad y que a menudo suponen su erradicación de los espacios centrales a los espacios periféricos, poniendo en manifiesto una concepción clasista del espacio urbano, como fue el caso de las más de 140.000 villeros desplazados de la ciudad de Buenos Aires al conurbano bonaerense durante los años 1978 y 1979. Con lo que nos deslizamos al fenómeno conocido como chabolismo, esto es, los asentamientos humanos en situación de extrema pobreza, que se establecen en las periferias de las ciudades, a partir de la ocupación de tierras baldías, o de hecho no aptas para ser habitadas, por ejemplo zonas inundables, zonas dependientes, terrenos poco estables, etc. Lo que en nuestro país se conoce como villas miseria, villas de emergencia o ranchos, en Brasil como favelas, en Chile como población chayampa, en Uruguay como cantegriles, en Costa Rica como tugurios, en Venezuela como ranchos, en Estados Unidos como gueto, en Francia como banlieue, en España como chabolas, y de ahí justamente el nombre del fenómeno. Lo que en el fondo responde a la ausencia de políticas habitacionales que dé una respuesta al crecimiento poblacional urbano, con lo que se van conformando los conocidos cinturones de pobreza, que en un primer momento carecen de servicios públicos esenciales tales como agua corriente, electricidad, sistemas de cloaca, gas, etc., y que se traducen en problemas sanitarios, problemas de hacinamiento, problemas de inundación, riesgo de electrocución, etc. Es decir, las villas como espacios de excepción con respecto a centros urbanos que representan el espacio de civilidad, la ciudad propiamente dicha, y gente que no tiene derecho a la ciudad, por decirlo en los términos de Lefebvre, con lo que eso significa en términos de condiciones de vida,
poblaciones espacialmente excluidas a pesar de su contigüidad, dando lugar a una dualidad de los espacios que puede ser pensada en los términos de centro y periferia. Por otro lado, los suburbios están racializados, en tanto están compuestos por población indígena o mestiza, los cabecitas negras, como le decían en Buenos Aires, población afrodescendiente, o en el caso de los países europeos, por migrantes de los antiguos territorios coloniales, entonces ciudadanos de segunda categoría, o grupos migrantes en general, dando lugar a la conformación también de guetos comunitarios o suburbios obreros. Problemática que en los condenados de la ciudad, Loy Bacoin plantea en los términos de la conformación de un precariado, categoría sociológica equiparable al lumpenproletariado de Marx o la del desclasado de Otto Bauer, que resulta de un nuevo régimen de marginalidad avanzada, dice Bacoin, en la que una parte de la población está condenada a la precariedad y la desproletarización, a resulta de la desindustrialización y la ausencia de políticas sociales, lo que ha dado lugar a la conformación de grandes conjuntos habitacionales de subproletarios en los márgenes de las grandes ciudades y que constituyen entonces territorios aislados y estigmatizados, una suerte de leprosarios postindustriales en los que se cobijan los sin techo, sin trabajo y sin papeles, y según se dice en la ciudad, los criminales, las prostitutas, los drogadictos, los borrachos, con los que quienes lo habitan están marcados por una estigmatización territorial, como dice Bacoin. Por otro lado, estos conglomerados urbanos no solo son la periferia social, sino que son la anticiudad, la no ciudad en un sentido de no lugar, transición del barrio, de la comunidad urbana, al espacio urbano abstracto y amorfo. Hasta los años 60, dice Bacoin, el gueto negro estadounidense era todavía un lugar, un oikumene colectivo, un paisaje urbano humanizado, a pesar de ser el producto de una opresión racial brutal e inflexible, con el cual los negros tenían un fuerte sentimiento de identificación positiva, como lo expresaba la retórica soul, y sobre el cual deseaban establecer un control colectivo. El hipergueto de hoy es un espacio, y este espacio desnudo ya no es un recurso compartido que los afroamericanos pueden movilizar o desplegar para protegerse de la dominación blanca y encontrar un apoyo colectivo para sus estrategias de movilidad. Rogerio Hesberg, por otro lado, en el mito de la desterritorialización, habla de aglomerados humanos de exclusión que constituyen la expresión geográfica de la exclusión social y que se traduce como una exclusión territorial en la que, no obstante, tienen lugar procesos de territorialización precaria. Y es que, como decía Paul Virilio, la posición en el siglo XXI se da entre aquellos que cuentan con vivienda y trabajo estable y los que no, que habitan en la precariedad absoluta. Yéndonos al extremo opuesto del no lugar, lo que Marc Augé, en Los no lugares, una antropología de la sobremodernidad, denomina no lugares son determinados espacios de la sociedad postindustrial hipermoderna, como los aeropuertos, los supermercados, las autopistas, las grandes cadenas hoteleras o de alimentos rápidos, como McDonald's o Burger King, que son espacios prácticamente idénticos en todos los países. Con la cuestión de fondo es que se experimenta en el lugar del no lugar. La experiencia positiva en el fondo de las descripciones. Lo que se experimenta, dice Augé, es la sociedad globalizada, donde lo local no es más que una experiencia localizada de la globalidad capitalista. Se trata justamente, como él mismo dice, de espacios de la sobremodernidad. Se trata del estudio de ciertos espacios producidos durante la era posmoderna y que no existían en la modernidad clásica. Como también, por otro lado, el ciberespacio, término utilizado por primera vez en 1984 por William Gibson en una de sus novelas de ciencia ficción y que ha venido a designar el espacio de las redes informáticas que luego Pierre Levy, en Cibercultura, define con más precisión como el espacio de comunicación abierta por la interconexión mundial de los ordenadores y las memorias informáticas, espacio que se caracteriza por la plasticidad, la fluidez, la inmediatez y la virtualidad de las tecnologías comunicacionales, con lo que se entiende la virtualización como desterritorialización.
pero saliéndonos de estos espacios totalmente abstraídos de la sobremodernidad o la virtualidad. En culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, Néstor García Canclini nos habla de espacios en los que lo tradicional y lo moderno se imbrican, se mezclan, dando lugar a fenómenos de hibridación cultural y lo que él entiende como desterritorializaciones y reterritorializaciones culturales. Y es que la modernidad, dice, adopta en los países latinoamericanos ribetes propios, una modalidad específica muy diferente de cómo los europeos piensan lo moderno. Y es que aquí lo moderno no llega a ser absoluto, ni siquiera en ciudades tan europeizadas como Buenos Aires, como observaba Rodolfo Kusch en Indios, porteños y dioses, o de la mala vida porteña. El demonismo, la barbarie, el caos no han podido ser erradicados por el proyecto porteño de un país blanco, sino que siguen estando ahí, solo conjurados en el concilio de lo mestizo. Ni que decir en ciudades como La Paz o Quito, donde lo moderno se expresa en forma abigarrada, en abigarramientos particulares, por decirlo en los términos del sociólogo boliviano René Zabaleta Mercado. O las fronteras, donde más allá de la sobrerepresentación simbólica estatal y la idea de límite territorial, pueden pensarse también como espacios desterritorializados, en donde tienen lugar negociaciones, tráficos de mercancías y relaciones de intercambio y de parentesco, dando lugar a una identidad cultural sui generis y a las llamadas comunidades extensas, cuya territorialidad se ha constituido justamente como el reverso de la territorialidad estatal y en donde lo clandestino es una noción central, conformándose ciudades sin mapa, como decía Jan Chambers. Cabe observar también, por otro lado, que los límites de los territorios nacionales, por lo general, no se ajustan a los antiguos territorios indígenas, sino que se han establecido particiones político-administrativas artificiales sobre unidades espaciales tradicionales, con lo que la gente ha seguido relacionándose a pesar de estas particiones, llevando a cabo la reconstrucción simbólica y cultural de sus comunidades por sobre las fronteras internacionales. Por último, querría mencionar aquello que me siento tentado a llamar los no territorios modernos, estados de excepción en los que la territorialidad humana es suprimida, constituyéndose como espacios en los que se aglomeran cuerpos sin territorialidad, desterritorializados en un sentido absoluto, los campos de concentración, las zonas de detención, etc. En este sentido, Giorgio Agamben decía que el estado de excepción representa la forma paradigmática de gobierno que se instituye en el siglo XX y que ahora, en el siglo XXI, con la pandemia, se ha establecido más que nunca como forma de gobernabilidad. Estado de excepción es un concepto que Agamben retoma de Walter Benjamin y de Carl Schmitt y que hace referencia a una puesta entre paréntesis del Estado de Derecho, del orden jurídico político establecido, abriéndose un espacio anómico, de nomos, ley, en el que no hay Estado de Derecho, o si se quiere, ya no se lo distingue del Estado de Naturaleza. Agamben lo describe en términos de un dispositivo topológico que incluye aquello que no puede ser incluido, para darle forma legal a lo que no puede tener forma legal. En un comienzo medida de emergencia, dice Agamben, el estado de excepción se vuelve una forma de gobierno, o como diría Benjamin, el estado de excepción se ha convertido en la regla. En fin, creo que este concepto, el de estado de excepción, es fundamental para pensarnos hoy, en relación a la pandemia, pero también hay que tener en cuenta que espacios marginales como las villas constituyen estados de excepción permanentes en donde en lugar de estado de derecho lo que encontramos es un estado de policía, es decir, no la ley, sino la fuerza de ley y la extralimitación jurídica. En fin, no quiero seguir desviándome. En otro corto que había hecho para un taller de antropología jurídica y política que di el año pasado, trato en forma específica el concepto de estado de excepción, con el que les paso el link para quien quiera seguir profundizando la idea. Por otro lado, las cárceles, los asilos, los manicomios, los hogares escuela, los hospitales, también pueden ser pensados como microterritorios de territorialidades muy condicionadas por las instituciones disciplinarias, en los que sin embargo los internos siguen conservando su territorialidad humana, como los territorios definidos al interior de la prisión, espacios que están relativamente bajo el control de determinados grupos de prisioneros que lo reivindican como su territorio,
algo que la etnografía de las prisiones ha estudiado con algún detenimiento. En fin, al interior de la sociedad moderna contemporánea hay múltiples microterritorios cuyos contornos son establecidos ya por la sobrerepresentación, ya por la subrepresentación del poder estatal. Lo concreto es que el territorio nacional ya no puede seguir pensándose como un espacio homogéneo, ni siquiera en términos de derecho, sino lo que tenemos es un espacio heterogéneo, en el que el control estatal es diferencial, en el que hay espacios que están bajo un control específico, como los espacios de las instituciones disciplinarias, espacios que están bajo un control normal y espacios que están fuera de control, pero no por eso libres de violencia estatal. Lo que en conjunto nos lleva a cuestionar esta idea de la forma Estado-Nación como contenedor de la sociedad, como su caparazón. Hay un pasaje de Naciones y Nacionalismo desde 1780 de Erich Hobsbawm que a mí por lo menos me resulta luminoso y que dice: la idea de la nación, una vez extraída como un molusco de la concha aparentemente dura del Estado-Nación, aparece como una forma claramente vacilante. Y es que el Estado-Nación no está hecho de una sola pieza, no es ese bloque monocultural que se nos representa, sino que al interior del territorio estatal hay, como lo hemos ido viendo, múltiples territorialidades y subespacios. Hay otras naciones sometidas, naciones étnicas a las que si bien se les reconocen derechos culturales, no se les reconocen derechos políticos. Por otra parte, como veíamos, la globalización ha dado lugar no solo a procesos de desterritorialización, sino también a nuevas territorialidades que transgreden la estatalidad y que nos llevan a pensar fuera de sus marcos y los imaginarios nacionales establecidos. En este sentido, no se trata de pensar solo por fuera del Estado, sino también por debajo, en las territorialidades étnicas persistentes y que persisten. Como dice Steve Stern, es una adaptación en resistencia.